votan en Ah, junio y venga, tienen Carlos, pero siempre ese Alexander, 14 de mayo. Alexander Amaya y José Gamba son de la reserva también. ¿Ellos son Sí, reservistas? claro. Esa no la sabía. No sé qué grado de reserva sean, porque como expliqué ahora, una cosa es ser reserva, quiere decir prestó servicio nomás, y eh, otra cosa son retirados, que fueron empleados públicos, Ah, pensé empleados que del eran. Estado. Como yo fui desde luego empleado del Estado, servidor público, ¿sí me Ujú. entiende? Al ser servidor público, pues me da una garantía superior a eso denominado reservista. Quiere decir, prestó servicio ya, lo mismo que Andrés, que prestó servicio ya. Pero yo creo que usted tocó un tema importante para inspirar a otros exmilitares y expolicías que tenía que ver con en esa reunión que nos están dejando mandar por el que era ante nuestro enemigo y tiene que ver con el liderazgo de Petro. Para que esto cambie, yo siento que hay que lograr quitarle el liderazgo militar a Petro y esa es una estrategia que tenemos que usar dentro de los reservistas para luego hacerlo con los demás militares porque el plan justamente es hacer un golpe democrático. ¿En qué consiste? Venga, volvamos a hacer elecciones. Y como estamos hablando de candidatos a alcaldías, a consejos y, bueno, en general departamentales y municipales, pues yo creo que deberíamos escoger también hasta el presidente, porque en esa campaña se presentaron posiblemente muchos hechos de corrupción y pues bueno, hay que hacer unos cambios y los estamos promoviendo de esta manera. Entonces, pues la invitación a hacer un golpe democrático y eso que usted plantea, ese análisis de ser liderado por el que era el enemigo antes, pues es importante. Y eso está pasando porque ahorita los militares y policías actuales no tuvieron que vivir ese dolor de la guerra que sí le tocó vivir a usted y pues por eso casi que ni le importa, ¿no? Y aquí también es otro tema que la invitación es a que los militares y policías puedan votar, que es una oportunidad para que para que se proteste en nombre de ellos, ¿no? Y pues tenemos que hacer una asociación con los reservistas o con los exmilitares y hay que organizar a todos los que usted conoce para que empecemos, así sea con 20 y con 20 llegamos a 200 y con 200 a 2000 y tenemos que organizar estas asociaciones. Esta estrategia de hacer asociaciones me parece que nos va a funcionar muy bien porque eso permite unir movimientos, organizaciones y está abierto a que se asocien diferentes entidades para tener fuerza y tener voceros. Entonces yo creo que con este tema Total. de los exmilitares y los expolicías tenemos que hacer algo, tenemos que promover unas asociaciones. Por ejemplo, Paulino tiene un grupo de embajadores de la reserva. Bueno, ¿y qué hacen todos ellos allí? ¿Quién, Dice quién? Paulino, ¿Quién? Paulino. Yo, Espera, me lo explico, Andrés. sí. Realmente no hay nadie, yo no me las creo, pero desgraciadamente, lo digo porque lo he confrontado, no hay nadie más coherente que Carlos Díaz, que conozca en derecho, que conozca en educación, que conozca en esa área llamada militares retirados, porque resulta y pasa que cuando a mí me nombran que no, que tiene un nuevo embajador, ejemplo, como Paulino Manía y no sé qué, ese es un pelmazo que no sirve para una mierda. Es lo mismo que ese general llamado Rincón, No, Gustavo Rincón, pero que es Paulino, yo no hablo de ese Paulino. Yo estoy hablando de Paulino, una persona que usted tiene en sus contactos también. Hay un grupo que está Paulino y está William Vergara, que es de esa, que es un socio de Piero Gonzaga. Yo hablo es que hay un grupo que llama embajadores de la reserva en WhatsApp y ahí hay varios reservistas militares. Y lo que quiero decir es que tenemos que asociarlos. ¿Para qué? Por ejemplo, esa ley de víctimas que usted propuso, hay que presentarla y estructurar el proyecto de ley en nombre de una asociación. Pero tiene que estar muy bien estructurada y tiene que funcionar muy bien. Y además, la invitación es a que no solo se asocien los de Colombia, sino todos los de Hispanoamérica, por el momento. Pero tenemos que ir uniendo a los militares, a los reservistas, y la mejor manera es empezar por las reservas. Esa es la mejor manera de empezar. Por le digo, organicemos el tema de la asociación, invitemos a las personas, es más, hagamos un grupo solamente de la asociación y empezamos a decir a las personas que quieran empezarlo a confundar y esos enlaces se riegan, usted comparte el enlace en una persona y una persona se la manda a otro, esos grupos empiezan a llegar gente que uno no tiene ni idea quién es y dice, no, es que me llegó el enlace. Como yo no digo, comparte el enlace, pues yo por ejemplo creé un grupo de militares y policías
y puse que lo compartían con militar y policía y ahí apareció un poco de militar y policía que yo no tengo ni idea dónde están. Y me acaba de hablar, por ejemplo, uno que es un general retirado y yo no sé dónde salió y por ahí van apareciendo. Lo que te quiero decir es que tenemos que tener abierta esa comunicación, ¿no? Para que todo esto funcione. Si no nos quedamos en debates en WhatsApp, en reuniones en videollamadas y no llegamos a la acción, necesitamos pasar a la acción y para llegar a la acción, mire, le digo una cosa, Carlos, ¿la meta cuál es? Que cojamos el 5% del censo electoral. ¿Cómo lo podemos coger? Integrando personas en grupos de WhatsApp. Lógicamente yo no voy a poder estar en todos los grupos, pero si usted organiza sus grupos y le enseña a otro cómo organizar sus grupos, así como usted tiene sus grupos, eso se vuelve una red viral porque usted manda un mensaje en un grupo, una comunidad y eso se riega como una pandemia. Ya, ya, Y, ya hay que ver que yo no era capaz de coordinar esos grupos míos, los 4 grupos míos, y dele, los cinco grupos míos, y dele, no era capaz, y le enviaba al privado, del grupo al privado, y resulta que pasa que decía, no existe, y este hijo de pucha, algo le tendré que tener activado que no me deja, y hasta que por fin. Y ya ahorita sí los tengo activados los 5 grupos y todo. Pero como digo, lo que yo quiero es ayudantes que sean conductores, para que no sean solamente Carlos Díaz el que se la sabe, Carlos Díaz el que se la sabe, y el resto. Desgraciadamente se muere Carlos Díaz y entonces no hay nadie que sepa defender esa tesis, como a capa y espada, ¿no? Señores, aquí debemos ser un equipo, que si uno es vocero, el otro también es vocero, y listo, no pudo ir ese, entonces listo, va el otro, pero ya sabe qué es defender esa tesis. Y no, si no va a esa reunión y casualmente le dieron vuelta de campana, y no se puede vender. ¿A qué fue? No, hacer que mal el grupo, o ese grupo poblacional, o esa veeduría, o esa mesa nacional, porque no se puede defender la tesis, no señores. Entonces, por eso Carlos, ese Alexander Amaya es muy activo en las redes sociales, muy activo. no, y es el único colombiano que está promoviendo la pena de muerte para los corruptos, que es lo que hicieron en Singapur. Creo que es una persona que tiene, sobre eso se puede trabajar en ese liderazgo, hasta se podría crear un grupo pena de muerte para corruptos y hacer un referendo para que la gente lo escoja. Yo estoy proponiendo pena de muerte para los delitos ambientales, por ejemplo. Yo como digo, a muchos ejemplos, ahí a Marta, date cuenta, ahí a Marta, que pues ella listo, así habla y todo, pero me toca argumentarla, ¿sí ven? Me toca argumentarla, No, y hasta el momento no sé si de pronto me tire a la asamblea, aunque la pura verdad no tengo muchas ganas más de irme, porque casualmente yo ya prácticamente tengo la visa. Ya tengo la visa para donde sea y arranco el pasaporte ya no entiendo. Pero pues obviamente me voy y desgraciadamente se acaba una pieza funda, porque el reclamo, la pelea que yo doy no es tan fácil. sí, no. Sinceramente yo peleo duro es duro, y a usted le consta, y no, o dígame, ¿qué tema me han corchado a mí, Andrés? No, hay muchos temas que también tienen que tener en cuenta que hay cosas que no domina. Yo, por ejemplo, hay cosas que yo digo, yo eso no sé, o no he aprendido, no me interesa como el tema de aprenderme la constitución, pero no, o sea, hay temas ahí que también tienen que tener en cuenta, pero bueno, ese asunto no es, por ejemplo, un tema importante, el reduccionismo científico y cómo afecta a las decisiones colectivas, ese tema no lo domina todavía, no lo ha estudiado, y solo tenemos un grupo, y eso es importante si usted quiere ser candidato político, es más, casi ningún candidato político lo domina, por eso es que me parece importante la propuesta de Marta de entrenar a los candidatos, y ahí donde vamos a invitar a que todos entrenen en esos aspectos, porque nadie lo está haciendo y hay que llegar a presionar eso, si queremos un cambio real, eso hay que estudiarlo, y los que entren tienen que saber de esos temas. Entonces, por eso todo eso es importante, ¿no? Una apreciación. ¿Cómo alguien debe enseñar a alguien algo que no sabe? ¿Ah? No, por eso, yo le estoy hablando del tema del reduccionismo científico, es un tema que nos ha tocado.
Que yo le diga, ve, es que yo me leí la Constitución, no es otra cosa. Es más, pues si usted ve, yo por ejemplo ahorita, yo no me, ni siquiera me meto a leer eso porque hasta armé unos grupos con unos ecuatorianos para, para hablar sobre las reformas constitucionales en Hispanoamérica en general. Y ya cada país se adaptará a la que tenga que haber. Pero mire que si se logra hacer esas reformas constitucionales y si se presiona, funciona. Yo aquí, por ejemplo, empiezo a presionar diciendo, mire lo que está haciendo Ecuador y Colombia no ha querido hacer nada. Y eso sirve para que las personas en Colombia empiecen a seguir. Es que eso se trata del liderazgo. Yo la verdad pienso que posiblemente Ecuador vaya a avanzar más rápido que Colombia. Yo creo que es lo que va a pasar. Porque en Colombia hay que desgastarse mucho con esta pelea que hay entre tantos matices políticos. Y es más, hasta los peruanos. Yo le dije hoy, hay un grupo de peruanos en el que volví a ingresar hoy, que ya tienen 7 grupos. Era un grupo que llamaba Asamblea Constituyente y ya entré y ingresé a la comunidad de los grupos y ya tiene 7 grupos de asamblea de reformas constitucionales. Sí, no, con los peruanos ya creo que van más avanzados con eso. Pues yo no conozco aquí quién esté liderando reformas constitucionales. Conocí una persona en la campaña de Petro que pidió asilo político y estaba planeando una reforma constitucional, pero después me bloqueó por ese tema que pasó en la campaña. Pero en Colombia no veo todavía que se estén tratando de dar esos liderazgos de las reformas constitucionales y eso es importante. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Y los referendos. Andrés, escúcheme. Ya la reforma constitucional están dando hace rato, porque las presentaron las cinco reformas en las cuales yo le hablaba, que era la reforma tributaria. No, pero eso no es una reforma constitucional. La reforma tributaria, la emergencia económica, luego la reforma agraria, luego la reforma constitucional. Y la constitucional, usted me acaba de decir, yo no he visto que nadie, cuando resulta y pasa que Andrés está desactualizado. ¿Y por qué desactualizado? Porque Andrés no sabe qué es la corte. Pero venga, Carlos, es que un tema, pero es que Carlos, una cosa es que quieran hacer una reforma constitucional y otra es que propongan lo que queremos proponer en la reforma constitucional. Es que por lo menos lo que yo estoy tratando de reformar no está planteado. Eso es lo que quiero llegar. Y lo que sí quiero buscar, y en Colombia no he logrado conectar sino con una persona y me bloqueó, es que personas que quieran hacer reformas constitucionales y que ya tengan un plan avanzado. Le estoy dando el ejemplo que en Perú y en Ecuador ya hay unas semillas allá avanzadas. En Colombia no he logrado conectar con nadie todavía. No sé qué reformas hay, pero pues bueno, ese es el tema. La reforma constitucional casualmente es donde ya ahorita es lista cerrada y lista cremallera. Esa es la reforma constitucional. No, pero Donde fácilmente un ladrón hablando de honestidad. Pregunto, ¿eso qué es? no, Que le crea que una reforma liderada por nosotros, el pueblo, es que eso es lo que te estoy, y eso es lo que se necesita. y eso es lo que, Porque es que bueno, ahí ya le estoy diciendo, vea, yo lo metí a un grupo, yo no sé si ustedes están en ese grupo o si no ingrese, el grupo de reformas constitucionales en Hispanoamérica, y allá hay como 20 personas, y han entrado personas de Perú, Ecuador, y ¿qué pasa? Pues empecemos a discutir ese tema, las conversaciones van quedando allí, hacemos luego videollamadas, las grabamos, invitamos más gente, más líderes, pero lo que necesitamos es que entienda cómo se genera una bola de nieve de conectar líderes. Por eso necesitamos las asociaciones. Para mí es la mejor estrategia. Y por eso en su caso, que es un líder militar y que es uno de los militares con mayor pensamiento crítico, a mí me parece que usted sería clave liderando las asociaciones de reservistas militares para que se nos unan a lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, estoy uniendo líderes políticos, sociales, y bueno, usted también lidera personas acá en Colombia, pero mire lo importante que es coger esa fuerza de unir más personas. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a negociar con el gobierno. ¿Usted cree que cuando usted constituya la Asociación de Líderes Políticos, Sociales y Ambientales de Hispanoamérica, si nosotros queremos ir a mandar un vocero en Chile o en Colombia a hablar con el presidente, ¿usted cree que no nos van a poner cuidado con la cantidad de personas que hay detrás de eso? Póngale 2 años para que eso pase, o hasta un año. Cuando eso esté constituido, ahí mismo, reunión con el presidente, no es la mamadera de gallo que lleva Petro conmigo hace 8 meses. Eso es de una. Por eso necesitamos hacer las asociaciones. Ahora, vamos a hablar del tema de militares. Tenemos bien estructurada una asociación de militares
la organizamos y usted cree que no nos van a dar la reunión con un presidente, con un alcalde, con un gobernador, nos la dan. Y ahora otro tema, hagamos las asociaciones, pero hispanoamericanas. ¿Por qué? Porque eso presiona a todos los países hispanos. Que por ejemplo usted puede hablar de tú a tú con una persona que habla español, pero si yo le pongo a hablar usted con alguien que hable portugués o inglés, ahí se pierde la unión. ¿Sí me entiende por qué es importante pensar en las asociaciones? Ahí es donde está la clave de que hablemos de esas asociaciones. Y yo le invito, Carlos, cree un grupo, póngale cualquier título. Yo no puedo crear más grupos porque me bloquean WhatsApp, dicen que es spam. Le pone asociación de militares y me pone administrador y yo empiezo a invitar gente y empezamos a montar esa asociación. Empecemos nosotros con ese grano de arena y verá que se nos organiza. Yo ya hice eso con la Asociación de Veedores Anticorrupción y la Asociación de Líderes de Hispanoamérica. Y ahí va llegando gente, ya llegan como 30 personas. Y hay gente que no tengo ni idea quién es, pero ¿qué pasa? Yo les voy compartiendo los videos que grabamos, las llamadas, les digo tocamos este tema, la gente los va viendo. Lo que pasa es que la gente necesita un tiempo para reflexionar lo que se propone y cuando la gente va reflexionando se va uniendo. Mire lo que pasó hoy con Marta, con este candidato. ¿Y nosotros cuánto tiempo llevamos hablando? ¿Como 2 o 3 meses? Y mire que han pasado 3 meses y ya estamos empezando a conectar los candidatos. ¿Y usted imagina qué va a pasar el próximo año, Carlos? Cuando ya empecemos a estructurar con Marta esta asociación de candidatos políticos y empecemos a unir una gente con la otra. Mire, por ejemplo, Alexander Amaya, él no fue a la reunión con el alemán que trabaja en inteligencia artificial para la corrupción, pero Alexander Amaya propone la pena de muerte. Y ya ese grupo de horas anticorrupción empezó con 20 personas y ya tiene 200, el que yo tengo. Y entonces, eso es lo que le quiero decir, que así es que tenemos que ir sumando. Y nos vamos a sumar más si le ponemos a todo esto asociaciones. ¿Por qué? Porque eso llama gente, eso llama organizaciones. Cuando vamos a negociar nos presentamos como una asociación. Entonces, por eso digo, empecemos con esa asociación militar para que podamos avanzar. Pero mire, el problema que hubo la otra vez, lo último que hablamos nosotros cuando estuvimos hablando telefónicamente, era que me ayudara a meter a un grupo a Fajardo y a otra gente para darle la constancia de lo que hizo. Y eso lo hablamos en una llamada y después usted no quiso hacer eso. Y es una cosa muy simple, es una tontería. Lo que pasa es que yo ya no lo puedo hacer porque esos números ya me bloquearon y este número ya está reportado por spam. Y yo no quiero arriesgarme a que me lo vuelvan a bloquear y me quede sin teléfono porque me toca volver a recuperar grupos. Yo tenía más de 300 grupos y me tocó volverlos a hacer porque me bloquearon el número. Entonces ese es el problema. Entonces, Carlos, ahí tiene la misión. Ahora, esta vez, pues, esta llamada es para que hagamos la asociación de reservistas militares o pensionados militares y policiales. Y empezamos a invitar a la gente y que empiecen a llegar. Y organizamos ese tema de la ley de víctimas. ¿Listo? Otra cosa, haga el grupo de la ley. Otra cosa, Carlos, vea. Haga una cosa. ¿Por qué no hace un grupo por ley? Ustedes conocen la ley de víctimas, ¿por qué no crea el grupo de ley de víctimas? Y yo empiezo a compartir el enlace y le meto gente a ese grupo. Y usted empieza a debatir de la ley de víctimas. Yo le saco a la gente de los grupos que tengo. Yo tengo ya grupos de militar y policía. Hay unos que ni se han presentado. Pero con eso los activamos y los metemos allí y la gente comparte los enlaces. Entonces cree esos grupos. Cada tema que quiera tocar, cree un grupo. Yo le ayudo a compartir el grupo, me pone administrador, de coadministrador y empezamos a organizar los centros por grupos. A mí me parece que usted los grupos no los tiene también organizados. Pues tiene un grupo que hizo oposición sin amo, político y otro candidato en la baraja que está bien, pero hay dos que me parece que hacen lo mismo. Y el que acaba de crear, no sé para qué lo quería hacer, pero cree mejor los grupos de esa manera. No, Y le- esos grupos no lo. Bueno, esos grupos casualmente los creé unos desde el 2020, sino que pues obviamente no los activaba casi, pero pues sí voy a cuadrarlo otra vez. Bueno, no, pero haga el grupo de la ley de víctimas. Aló. Se cortó. Bueno, aquí quedó la llamada con uno de los cofundadores de la Asociación de Militares y Policías, Asociación Hispanoamericana de Militares y Policías, Militares y Militares, Policías y Expolicías. Algo así. Los